Rosa, estamos en vivo por Facebook. No estamos vivos en vivo por YouTube ahora mismo, más que por invitación. Ok. Estoy probando un nuevo método. Ok. Son cositas nuevas que estoy probando. Para ustedes. Ustedes saben que yo soy, me gusta innovar en muchas cosas. Estoy aquí en vivo, déjame ver. Moderadores, estoy en vivo solamente para un grupo de personas, no para todo el mundo, ¿ok? Este video no está público en YouTube. Ok, vamos a hablar con ustedes, ¿Cómo están todos ustedes? Mi gente de Facebook, la gente de YouTube que esté por aquí, déjenme saber. Tengo a Danila que está por YouTube. Señores, estos videos por YouTube son totalmente privados. Ok, solamente lo pueden ver en este momento porque yo estoy compartiendo el enlace y estoy haciendo pruebas también por Facebook. Estamos haciendo pruebas para limitar más el alcance de lo que estamos haciendo, porque en realidad pues hemos tenido unos cuantos encontronazos. Creo que la página se ve como que, a ver, tengo que balancear el blanco en la cámara, ya aquí ya se balanceó. Cuando usted tiene una cámara que esté opaca, que se vea como que borroso, usted agarra un papel blanco y se la pone enfrente, ¿ok? Que le tape todo para que la cámara sepa dónde está, pueda balancear las áreas blancas, ¿ok? Y se pueda aclarar. Usted hace eso y de una vez la imagen se aclara, ¿ok? Estamos aquí transmitiendo en YouTube, estamos transmitiendo en Facebook. En YouTube estamos en privado porque este video va a estar después en vivo. Y en Facebook estamos transmitiendo solamente, bueno, en la página como tal. O sea que este video se va a estar poniendo público luego en YouTube. Mi gente, ¿cómo están ustedes? Antes que nada, quiero preguntarle a todos ustedes cómo están. Mi gente de Instagram, la gente de Facebook y la gente de los grupos de aporte. La gente que está viendo esto son solamente personas de los grupos de aporte. Quiero pedirles mis disculpas a toda la gente de los grupos de aporte que los expuse a algo muy desagradable que sucedió hoy en los grupos de aporte, donde tuvimos pues una persona que quizá por inocencia o lo que sea, pues compartió las jugadas en un grupo donde se dedican a captar jugadas de todo el mundo. Entonces yo me pongo a pensar, si yo le estoy dando ya las jugadas gratis a ustedes, si yo le estoy dando ya las jugadas gratis a ustedes, no le estoy exigiendo nada enfrente. Lo estoy dejando a su propia, ¿cómo le digo? Lo estoy dejando a su conciencia que hagan aportes. No les pongo presión, ¿me entiende? Yo entiendo que es difícil a veces uno entender por qué la gente hace las cosas que hace. Pero esta persona, tengo que decirle a ustedes, que esta persona, después que yo fui indagando, esta persona habló muy mal de mí, muy mal de mí. Pero muy mal de mí, habló esta persona.
terminó después pidiéndome disculpas. Yo cuando vi que esta persona tenía una niña y me enseñó el estado de la niña, que no voy a mostrar por acá, solamente voy a poner eso así bien rapidito. Ella me mandó un video de la niña pidiéndome ayuda. Ya yo me estaba moviendo para buscarle 15,000 pesos y no le había dicho nada. Me estaba moviendo para buscarle 15,000 pesos de ayuda para la niña. Porque usted sabe que yo con los niños soy un poquito más, no sé, me gusta aportar. No lo hago siempre porque yo no tengo mucho dinero. ¿Me entiendes? Yo debo más de lo que tengo. Pero conseguí, ¿verdad? Pensar en, dame ayudarle con 15,000 pesos. Porque yo cada mes aporto algo, tú sabes, para alguien, para una familia o algo. Entonces, esta persona, yo vengo, estoy investigando a ver quién es, y veo que es esta persona, y yo dije, pero wow, si esta persona tiene una niña de 10 años, si tiene un parásito en la cabeza y está así en el hospital, frénalo ahí, loco, cógelo suave. Señores, tengo el patrón tirándome aquí. Yo le voy a decir una cosa, uno se molesta con la gente y todo. Yo puedo molestarme con el patrón, molestarme con quien sea, pero no quiere decir que yo vaya a ser enemigo de la gente porque yo piense diferente. Usted sabe que los otros días teníamos un encontronazo, el patrón y yo pensábamos diferente, pero no quiere decir que nosotros no seamos adultos y no podamos hablar. ¿Me entiende? Esa es la diferencia entre los hombres y personas que se creen hombres. Los hombres hablan. Ok, señores, mire, esta persona dijo cosas tan feas de mí, tan feas de mí, que a veces, y no solamente ella, en el grupo, yo no quiero poner a nadie más, yo solamente quiero que usted entienda qué es lo que pasa por mi mente, porque en verdad yo no quiero exponerla a ella, ¿ok? Pero yo quiero que usted entienda cómo pienso yo después que yo oigo una persona apoyándome a mí y después me entiende. Y después me tira tan suciamente. Se siente feo, señores. Miren esto. Que tengo aquí el patrón tirándome, hablándome. Miren esto. Se siente feo. Tú sabes cuando la gente a usted le dice, Raúl, usted esto, lo otro, y tú te sientes bien. Cuando la gente habla bien de ti, se siente bien, pero cuando la gente habla bien de ti, después habla mal de ti por detrás, se siente feísimo. Miren esto fue la primera vez. Y vuelvo y digo, mi amor, si tú me estás escuchando, esto no lo digo para tirarte, para que tú entiendas cómo yo me sentí. Miren esto. Raúl está tramitando todo, mi amor, para YouTube, que Raúl está transmitiendo, vamos a ayudarlo, que sea un hombre bueno, un hombre que se puede confiar, un hombre que lo que hace es que le da consejo a nuestra mente, para que nosotros no nos llevemos de este ladronazo que están saliendo. Dice que Raúl es un hombre bueno, Raúl es un hombre que se puede confiar, un hombre que da consejo a nuestra mente para que no caigamos con esos ladronazos. ¿Ok? Eso es lo que dice ella de Raúl. Sí, Gaby, pero también te voy a sugerir algo. Tú tienes demasiado. Gracias. Ella dice que yo soy un hombre bueno, dice muchas cosas, pero después en el grupo donde ella está, me acaban. Oye, yo
64 y en el cosa que yo le mandé a ustedes hoy en el grupo que me lo mandaron. Esto fue cuando mandaron la jugada mía, que la mandaron a ese grupo. Oye, yo el 64 y en el cosa que yo le mandé a ustedes hoy en el grupo que me lo mandaron por el JP, tiene 46, el 64, o sea que lo voltearon. Oye, yo... La jugada mía, ella mandó fotos de la jugada mía, mandó todo de la jugada mía. Vamos todos, mi amor, es para YouTube, que Raúl está... Ahí estaba diciendo la gente, en mi grupo, vamos todos para YouTube para ayudarle a Raúl que esté en vivo. Sí, Gaby, es él, pero también te voy a sugerir algo. Tú tienes demasiadas personas ahí de chivato. Yo para mí prefiero que tú... Cuando descubrieron que yo me di cuenta que ya yo sabía lo que estaba pasando, ya estaban hablando que habían chivatos en el grupo, pero... elimine este grupo y que tú te quedes con Telegram, porque eso te... Ese lo que era... Entonces, no me interesa involucrar a nadie. Pero la señora que mandó el número, yo lo hice eso, fui yo la que lo mandé, yo lo hice eso y le tiré fotos a todos, no era mejor que tú lo dieras, ya yo lo hice a todos. Y a Gaby que empieza. Y Gaby, pero ella. Ese es el grupo de Raúl Aragón. Ese es el grupo de Raúl Aragonés. Pero que yo lo mandé, fui yo la que lo mandé en verdad. Y a él le mandaron a decir que fui yo que lo mandé a decir hasta que a mí gracias hay que darle un uso, hay que felicitar. Yo lo mandé el mensaje. ¿Por qué? Porque me llaman de corazón, lo juro por la vida de mis 5 hijos. Yo un número a ninguno, nada tiro yo por ahí. Lo siento. Sí, yo me apunté con Anthony, otro. Hay gente que están haciendo cosas diferentes, gente que da números, mandan números de todo el mundo ahí, amén. No, el de Anthony a mí nadie me... Bien, no. Vamos a soltar eso, denle toda esa mala vibra, esto el que quiso dañar. Hay que viene lo bueno, con Dios tú verás. Deja que yo... Oye esto. Escuchen esto, porque esto es lo que yo a veces me pongo a pensar. A veces yo quisiera creer en la gente, pero no puedo. Vamos a soltar eso, denle toda esa mala vibra, esto el que quiso dañar. Ahora es que viene lo bueno, con Dios tú verás. Deja que el esposo mío se ponga a prueba con eso, con lo que le hizo con esa persona, para que tú veas. A ver si soy yo sola que voy a tener eso. No van a todo el mundazo aquí en el nombre de Cristo Jesús, que se vaya toda esa mala vibra, que Satanás se salga de lejos con la sangre de Cristo fuera, alejado de todo eso. No, eso es no lo que dieron por un grupo de aporte, y yo lo que hice fue que lo pasé para allá, para el grupo de ustedes, del primo, y me chivatearon, dijeron que fui yo, y hasta el nombre y todo pusieron a Raúl, porque Raúl sabe mi nombre, porque yo tengo mucho tiempo con él ahí. Ella tiene mucho tiempo conmigo. Señores, Raúl, señores, te explico. Ahí dijeron cosas de mí que ni yo sabía. No, mira, cuando... Doña, no le dé corazón mente a Raúl. Hace un dicho que no. Ese tipo es Raúl Aragonés. Nunca me ha gustado la temática de la forma de ni cómo da los números. Ese otro buen ladronazo. A mí no me interesan los números de él. Ese más sabe ustedes de números que él. Ahí se dijeron vaina de mí. Lo que pasa, la que... Pero la señora que mandó el número, el audio. Yo creo sí. Escuchen, que escuchen. Este grupo se... Dale para grupito. Oye. Aquí ya yo lo odio porque como aquí se dan los números sin cobrar, ellos están llenos de odio por eso. Oye. Pero yo a ese tipo yo he visto vaina en Facebook y yo hasta desconecté Facebook. Yo lo veía. Pues dígale que no. Que esa. Es que eso no importa. Oye. Señores,
Me mandan a Hablando reportar. tanta mierda. ¿Cómo que yo tengo una... Ellos no pueden hacerte nada. Señores, el nombre... Ay, Dios, que ustedes son. Oye, al chivato, a la chivata, para que se la mande a Raúl completo. Ya que él me va a tirar para YouTube Óyete esto. y para Instagram Óyeme. y para Facebook. Oye, al chivato, a la chivata, para que se la mande a Raúl completo. Ya que él me va a tirar para YouTube y para Instagram y para Facebook, para que me haga famosa. Ay, voy a ser famosa yo. Ay, Dios mío, veres. Dile que yo no me llamo así, nada. Te voy a mandar mi nombre y mi apellido completo. Mi nombre es Luisa María. Oíste, para que se lo mande a Raúl. Mi número de cédula, 010. No me interesa. Pero esta es la cuestión. Esto es lo que sí me interesa a mí. Usted está viendo cómo es. Entonces me manda después esto. Ven, no, bebé, habla con mami. Dile, mami, te quiero. Sí, ven, pero hablo con mami. Me manda un video de la niña en dolor, con sueño. Me manda otro de la niña inconsciente, que no voy a mostrar por acá. Escúchame muy bien, Raúl. Y después me manda esto. Después que acabó conmigo, me manda esto. Ok, yo le voy a decir que me excusen, que me perdone, está bien. Ok, yo lo hice mal. Ok, yo lo hice mal. Oye, que yo lo pasé. Pero yo no lo hice de mala fe. Lo hice de buena fe. Entonces tú me hubiese dicho, mira, lo hice de buena fe, esto fue lo que pasó, se me pasó. ¿Verdad, Raúl? Lo hice mal. ¿Pero usted cree que usted lo hizo ante los ojos de Dios? Usted lo hizo bien, eso de que mandar para Facebook nombre y apellido y todo. Eso no me... Yo no mandé ni nombre, ni apellido, ni nada. Tú lo dijiste. Tú misma te choteaste. Perdóname, Raúl, excúsame. Yo he llorado y he sufrido eso. Por eso lo que yo le hice. Yo lo hice mal, yo lo sé. Ok. So ahora, yo te puedo decir a ti que no sé si creerte, si de verdad tú estás, si de verdad tú estás arrepentida de hablar tantas cosas malas de mí. No sé si creerte. Yo sé que hay un Dios en esta tierra. Yo tengo una madre que está pasando por una enfermedad terminal, que está cogiendo tratamiento, y yo no quisiera que por mala vibra mía, por cosa mala mía, a mi madre le pasara algo. Lo mismo te pido a ti, que pienses en tu niña antes de tú desearle mal algo a alguien. Tu niña que está con ese parásito en la cabeza, piensa en ella, mírala como está. Yo veo a mi mamá como está también. Y por eso yo te digo a ti y te dije a ti que eso que pasó hoy, eso no es nada. Y que es mejor uno olvidar todas esas cosas. Y es mejor uno moverse hacia adelante y dejar de atraer cosas negativas a su vida. Porque no es verdad que nosotros nos vamos a matar porque tú pasaste 2 numeritos míos a un grupo. O porque yo no entendí por qué tú lo pasaste. ¿Me entiendes? Yo le pido a Dios por tu hija el día de hoy. Yo tenía 15,000 pesos que yo te iba a dar a ti. Te iba a dar, porque no te lo voy a dar ya. Yo creo que en ese grupo que hay 209 personas, pueden juntar fácilmente 15,000 pesos para lo que tú necesites. Yo prefiero utilizar esos 15,000 pesos para otra cosa, comprarme medicina a mí, comprarme medicina para mi mamá o lo que sea.
¿Ok? Porque realmente no puedo creerte que estés arrepentida. ¿Me entiendes? Y yo en verdad no tengo ningún interés. ¿Qué interés puedo yo tener en hacerte algún daño a ti? Que escucho cómo tú me hablas, se ve que tú eres una persona humilde, sencilla. ¿Qué interés puedo yo en hacerle daño a una persona que yo ni conozco, nunca he visto en mi vida? Entonces yo, desde esta plataforma, tengo que tratar de ser un poquito maduro, dejar pasar muchas cosas, dejar pasar muchas cosas. Tengo que dejar pasar muchas cosas. ¿Ok? Y tratar de no llenarme de odio por cosas que de verdad no lo ameritan. ¿Me entienden? Así que para que ustedes entiendan cómo vamos a estar trabajando aquí en mi Instagram. Mira, mi Instagram, de la manera que yo estoy trabajando, yo estaba poniendo algunas jugadas, no estaba poniendo jugadas. Yo en verdad quiero que se saquen ustedes. Yo quiero que todo el mundo se saque en mis redes sociales. Yo di el 64 hoy, di el 40 hoy, 40 no lo suelten, ok, el 40 no lo suelten, no lo dejen 4004, no lo dejen. En el grupo de aporte lo vamos a continuar, pero no estoy aceptando gente en el grupo de aporte, ok, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, del grupo de aporte, aquellas personas que se están quedando, porque hay otras que se salen, cogen el número y se salen. De las personas que se queden en el grupo de aporte, pues yo voy a hacer un grupito de personas que yo entiendo que son personas que de verdad están ahí para sacar provecho y también aportar. Y cuando yo tenga ese grupito, ya sea 10, 15, 20 personas, lo que sea, vamos a darle de 1 a 2 números, como hemos estado dando. En lo que es mis redes sociales, acá voy a estar dando 4 números. Los 4 números que yo voy a estar dando en mis redes sociales no van a ser de la línea de donde yo estoy sacando los 2 números que tiro al grupo. No va a ser de ahí. Lo siento. Hubiese querido que fuera de ahí, pero no puedo. ¿Me entiendes? No puedo. Si lo van a pasar los números, pues a mí lo pueden pasar. Eso se lo pueden pasar sin problema. Lo que yo le voy a estar mandando, se lo pueden mandar a todo el mundo. Pero ese un número, 2 números que voy a tirar a ese grupo, a los grupos de aporte, son de una línea muy diferente que hemos estado dando durante toda la semana y ha estado pegando. Ustedes lo saben. Todo el que está aquí ahora mismo está en grupo de aporte. Déjenme saber si ha recibido en YouTube, que me esté viendo, la gente de Facebook lo está viendo, lo que usted escribe. Déjenme saber si usted ha tenido o no ha tenido resultados en el grupo de aporte esta semana. Todo el mundo que está aquí es en el grupo de aporte. Ellos pueden decir si es verdad o es mentira. Todo el que está en YouTube es del grupo de aporte. Y déjenme saber si los números han sido buenos números. Solamente 2 numeritos y una tripleta. Si han sido buenos números o no. Déjenlo saber ustedes ahí. En YouTube. Escríbanlo. Muy buenos. Pero ya no voy a dar esa línea. ¿Ok? Voy a dar una línea. Los que están en el grupo de aporte, no se preocupen porque ustedes van a seguir recibiendo la misma línea, los 2 números que son muy buenos. Esos números están saliendo prácticamente todos los días. Pero a medida que tengamos personas sacando esa jugada para afuera, yo no me voy a enojar, yo no me voy a molestar. Yo lo que voy a hacer es que de las personas que sí están haciendo aportes de lo que se están ganando, yo voy a formar un nuevo grupo. Porque yo sé que esas son las personas que de verdad están ahí para obtener una ganancia y también están dispuestas a dar un poquito de lo que están ganando. ¿Me entiendes? Así como lo vamos a filtrar. Pero yo no me voy a molestar.
Yo no voy a estar buscando culpables ni nada de eso. Entonces, ya cuando tengamos ese grupo de aporte ya hecho, vamos a aceptar más gente, ¿ok? Pero ya vamos a estar filtrados totalmente. Yo le expliqué esto a mucha gente que da números. Y ellos dijeron, wow, Raúl, ¿tú sabes qué? Es una súper idea. Me encantó lo que tú acabas de decir. Nosotros no necesitamos de tener 100, 200 personas, 100 personas en un grupo de aporte. Si nosotros podemos ayudar a 10 personas, a 20 personas, a 30 personas a ganarse 20,000, 30,000 pesos, 40,000 pesos esta semana, y esas personas están dispuestas a aportar con nosotros por lo que a ellos están recibiendo, estamos más que dispuestos a aceptar ese tipo de término. Ahora, la gente en Instagram, la gente que está en Instagram y la gente que está en YouTube y Facebook, ustedes van a recibir de mí 4 números. ¿Ok? 4 números es lo que van a recibir de mí. No va a ser de la misma línea. Azotea parrillera, manito, tírame. Tú sabes que tú vas donde quiera que yo vaya, Claudio. Y estos numeritos sí que están buenos, viejo. Tírame, te voy a meter ahí. Anodi Polanco, ¿cómo está mi hermano? Quizás estaba borracha, no lo creo. Pero yo sé que de corazón, por número, mira, hay una niña de por medio que está enferma. Yo tengo mi mamá que está enferma. Entonces yo no puedo traer mala vibra, chisme, problemas. No puedo traer eso. Yo sí quise demostrarle a ustedes que es difícil para mí creer en todo el mundo. Es difícil para mí creerle a todo el mundo. ¿Vieron la prueba? Porque aunque yo sé la condición de ella y yo sé lo que ella está pasando, yo sé lo que ella dijo y lo que ella hizo también, y que por un lado dice que yo soy bueno y por otro lado dicen que yo soy lo peor. Entonces, ¿cómo esas dos cosas pueden venir de la misma boca? ¿Me entienden? Ese es mi problema con la gente. Ahí dijeron cosas muy feas de mí. Muy feas de mí. ¿Cuál es el problema? Que no me dejaron de seguirme porque no entienden cómo yo doy mi jugada. A veces ni yo entiendo. ¿Que no les gusta mi estilo? Perfecto. Mi estilo no está hecho para todo el mundo. ¿Que soy ladrón? Bueno, entonces tengo que ser un ladrón muy fino. O muy bueno. ¿Me entiendes? Lo que quiero decirles, señores, que si usted entra al grupo de aporte mío, mi recomendación es que vayan y me siga todo el mundo en Instagram, ¿ok? Numerólogos RD. Entonces, alguien me está llamando por cámara. Yo no cojo llamada de nadie, no cojo mensajes de nadie, no le contesto a nadie, ¿ok? Discúlpenme, pero tienen que saber eso, ¿ok? Yo solamente hablo con amigos personales para negocios o con familiares por mi celular. Después de ahí, yo no le contesto a nadie. Hay gente que se enoja y dice, Raúl, te mandé un mensaje, necesitaba una ayuda, no me contestaste. Las ayudas yo las doy aquí en vivo, que todo el mundo la vea. ¿Ok? Porque por detrás tú puedes decir, Raúl no me ayudó, pero aquí al frente yo tengo la obligación de ayudarte. Si lo voy a hacer, si decido que voy a ayudarte. Perdónala, que Dios sabrá lo que... No, es que ella no ha hecho nada malo que yo tenga que perdonar. Nosotros nos enojamos por cosas muy pequeñas en esta vida. Yo lo que le digo a ella es que no me tenga odio a mí, no me tenga rencor a mí, porque ella tiene una niña que está enferma. Yo no lo hago con ella porque yo tengo mi mamá que está enferma. ¿Me entiendes? Entonces yo creo en el karma, señores.
Yo creo en el karma. Señores, todos los que están aquí, están en mi grupo de aporte. Todos los que están aquí, denle like al video, por favor. Todos los que están en el grupo de aporte, por favor, denle like aquí. Pero así son las cosas. Sí, exacto. Hay cosas que pasan. A veces la gente se mete en grupos que piensan que son privados. Raúl, yo compartí en varios grupos. Gracias a todos ustedes por compartir este video en diferentes grupos. Este video ahorita mismo lo están viendo ustedes solamente en Instagram, en YouTube. Las personas por el grupo de aporte solamente lo están viendo. Entonces, mi gente bella, mira, estas son las jugadas que yo voy a tener para ustedes. Estas son mis jugadas que voy a tener para ustedes, ¿ok? Dijeron que yo daba números con una computadora. Sí, es que saco estadísticas. Entiendan, si saco estadísticas, tengo que utilizar la computadora para sacarlo. Chris dice, no sé si me recuerda porque hace años me ayudó. Chris, sí, creo que te recuerdo. Gracias a Dios he podido ayudar a mucha gente. Gente que ni siquiera está viva ya. ¿Ok? Tengo gente que ni siquiera está viva, que pude ayudar antes. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar 4 numeritos. Ya no vamos a dar la misma línea que estábamos dando, desgraciadamente. ¿Ok? Esto, desgraciadamente, va a hacer que baje la cantidad. Estos números que voy a dar, señores, es para YouTube, Facebook e Instagram. Estos no son los números del grupo de aporte, ¿ok? Ni van a incluir los números del grupo de aporte. No lo voy a incluir aquí en esto que voy a dar, estos 4. Desgraciadamente. Hay mucha gente que simplemente ya no quiere creer en la gente. Yo quisiera creer en la gente. Yo quiero creer en la gente. Pero es difícil creer en la gente, señores. Me hubiese gustado haber dado mucho menos números, señores. Mucho menos. Mucho menos números quería dar. Pero no es fácil, ¿eh? Uno trata. Yo tengo mi programa. Donde estaba dando las jugadas y estaba dando muy poquitos números. ¿Ok? Muy poquitos números. Estaba dando 2 números. Pero mira cómo se ponen. Entonces, las jugadas de mañana son. Esto lo puse para separarlo, ¿ok? Esto es para separarlo. Quiero que se confundan con vaina. De aquí ustedes hagan lo que ustedes quieran. Me pueden jugar en New York, me pueden jugar en Real, Gana Más, Nacional Noche, como usted quiera, Quiniela Paleo, como usted quiera. No le puedo dar algo, no le puedo dar lo máximo de mí, porque es que no entiendo que están dispuestos a dar el máximo de ustedes tampoco. Y yo no le he pedido nada a ustedes. Que ustedes no ganen primero. Nada que ustedes no ganen primero. No le he pedido nada que usted no gane primero. Si usted ganó por mí y usted entiende que debe agradecerme, entonces usted me agradece. Pero yo no le estoy exigiendo nada.
Óyeme, ¿qué contrato más pendejo es ese? Yo no te exijo nada y te doy lo mejor que te puedo dar. Y aún así, no te gusta el contrato. Aquí está. 95, 39, pareja 55 y 71. ¿Ok? Loterías indicadas, no voy a indicar lotería. En el VIP, que no tengo, tampoco lo voy a indicar porque no tengo VIP. Yo lo que tengo es un grupo de aporte. Ahí las voy a indicar. Voy a indicar 2. De 3 loterías donde yo sé que pueden salir estos números, voy a indicar una sola. Porque tampoco confío en el grupo de aporte. Y lo respeto, ustedes lo saben. Pero tampoco confío en el grupo de aporte. Entonces, según todas las personas que han aportado en el grupo de aporte, usted me diga, Raúl, mire, yo le hice un aporte esta semana. Todo el que hizo un aporte de la semana, que no fueron muchos, fueron como 4 gente nada más. Del 11 al 17, tíreme, Raúl, yo le hice un aporte esta semana. Mira, este es el ticket de lo que yo le mandé. Tíreme, que yo lo voy a poner en un grupo aparte. Yo le voy a decir las 3 loterías donde estos números salen. A ustedes solamente. Entonces, cada vez que usted haga un aporte, personas nuevas que hagan un aporte, yo lo meto a ese grupo. Porque yo sé que usted está siguiendo la regla del juego que nosotros, ustedes y yo, acordamos. No fue que yo se la impuse. Yo le dije a ustedes, mire, estas son las reglas del juego. ¿Usted la quiere? Y usted me dijo, sí, Raúl, yo estoy de acuerdo. ¿Me entiende? Entonces, palabra de caballeros, está todo bien, ¿verdad? Yo no estoy poniendo a nadie a firmar un papel ni nada. Y ya. Si usted me mandó un aporte esta semana, Raúl, mira, yo te mandé un aporte. Raúl, yo te mandé un super chat esta semana o te mandé un aporte. Tíreme, ¿ok? Para yo ponerlo en un grupo de distribución. No es que yo lo vaya a añadir en un grupo, no. Usted va a estar en un grupo de distribución donde usted va a recibir un mensaje, ¿ok? De mí. Asegúrese de añadir mi número de teléfono a su celular, Raúl Aragones. Añada mi número de teléfono, porque si yo lo pongo en mi grupo de distribución y usted no añadió mi número de teléfono, WhatsApp no le va a pasar el mensaje. ¿Ok? Muy importante que hagan eso. Si usted me mandó del día 11, escúcheme, del día 11 al día 17, usted me mandó super chat por YouTube o me mandó un aporte por el banco o por Cele o por Cash App, ¿ok? Entonces usted me escribe, Raúl, yo te mandé un aporte, este es la foto y yo ahí lo voy a meter en una lista de distribución, no un grupo, una lista de distribución, porque yo sé que puedo confiar en que usted no va a regar los números, o si le va a dar los números, se lo va a dar a alguien que usted quiera y que quiera ayudar, y yo sé que lo va a ayudar, pero no lo va a regar en un grupo. ¿Me entiende? Así usted se va a ganar mi confianza y yo me voy a ganar la de usted, porque usted se va a ganar como usted nunca se ha ganado antes. Todos los días en el grupo de aporte, díganlo ahí, si se han dado buenas jugadas o no, díganlo ahí. Pero ya no voy a dar la misma línea que yo estaba dando por afuera. No puedo. ¿Ok? No puedo. Pero estas son las jugadas. 39, 95, 71, 55. La quiere voltear, volteala. Quiere jugarla en Panamá, jueguen en la China, donde usted quiera. Grupo de aporte, le voy a dar una lotería donde la pueden jugar, de 3 loterías donde la pueden jugar, le voy a decir una. Las personas que entren en la lista mía de aporte,
la lista de distribución a esas personas, le voy a decir, la pueden jugar en estas 3 loterías. Estos son los 2 números. Y este es el más bueno. Esperando que no vayan a abrir un grupo. Esto lo utilicen para ustedes. Esperando que esto lo utilicen ustedes para ustedes. Yo creo que yo voy a estar trabajando con personas que van a ser bastante serias. Y que entienden que si uno le da la oportunidad de acercarse más a un premio, van a agradecerlo. ¿Ok? Eso es todo. Vamos a trabajar la buena vibra. ¿Ok? Vamos a trabajar la buena vibra. Mi gente de Instagram. Señores, estos números, yo voy a poner la foto en Instagram, ¿ok? De estos números. Lo voy a poner ahí, si usted le quiere tirar captura, lo quiere hacer lo que usted quiera, haga lo que usted quiera. Con estos números, hasta el médico chino, mándeselo a quien usted quiera. Son muy buenos. Entiendo que son muy buenos. ¿Ok? Pero ustedes quieren exigir respuesta. Raúl, ¿en qué lotería los juego? Raúl, ¿cuándo los juego? Para tú exigir todo eso, usted me tiene que dar primero respeto a mí. Mira, ahí yo tengo a Magdalena Mato, que donde quiera que me siga Magdalena, yo la meto en cualquier lado. Porque Magdalena es una mujer que a mí me ha dado respeto toda la vida. ¿Me entiendes? Tengo a la señora Ana, que anda por ahí quizás, no sé si anda por ahí ahora mismo. Tengo a Claudio Labó, que anda por ahí también. Y así hay tantas personas, no son 2 ni 3, el señor Emilio Álvarez, a Catherine, tengo tanta gente que me sigue por acá, que de verdad yo entiendo que yo debo de respetarlo mucho. Y donde quiera que yo vaya, ellos van conmigo. Yo quiero que usted también vaya donde quiera que yo vaya. Y yo quiero darle solamente lo mejor. Estos premios que estoy dando esta semana han sido muy buenos premios. Estoy haciendo colaboraciones con personas que están sacando muy buenos premios también. ¿Por qué? Porque estamos llegando al punto de que tenemos que poner más pequeño el círculo de personas a quien le estamos dando los números en vez de crecerlo, ponerlo más pequeño. Yanni también. Son tantos, ustedes son tantos. Ok, así que ya tienen las jugadas ahí, mi gente. Ok, Dios me lo bendiga a todos. Ok, estas son las jugadas del día de hoy. ¿Usted quiere tirar la foto? Ahí que le tira la foto. ¿Qué voy a decir, señores? Yo no me voy a pelear con nadie por números. La vida de ustedes vale más que números, señores. La lotería mañana sigue. Todos los días hay lotería. Usted se muere, mañana hay lotería. ¿Ok? Yanni, un abrazo. ¿Ok? Usted se muere y mañana hay lotería. Entonces no nos matemos por número. Tengan cuidado. Ahí escuché a Wendy que estaba hablando y a Víctor Sepúlveda que estaban hablando de una gente que tenían grupos con un montón de gente, que tenían 12 grupos y a cada grupo le daban como 8 números. Un desastre. Tengan cuidado. Hay una nueva persona haciéndose pasar por mí. Raúl Aragone, sin S, escribió. Tengan cuidado con esa persona, porque ustedes saben que yo, por lo menos, sé escribir mejor que mucha gente en este ambiente. Todo el que me mandó aporte esta semana, envíeme un mensaje. Raúl, mire, yo le mando un super chat, le mando un aporte esta semana, del 11 al 17, para yo ponerlo en esa lista, porque usted se va a sacar esta semana. ¿Ok? Se me cuidan. Cuando viene a ver, se saca mañana mismo. Bye bye.